Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y conmigo, haciendo siempre mancuerna, mi buen amigo Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, Leo, tratando de dar lo que el Señor nos regala a nosotros. Y bueno, hoy vamos a compartir un poco de ese discernimiento que el Señor nos da para darle a todos. Así es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston y en el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. ¿Te parece, Javier, si empezamos con la oración al Espíritu Santo? Claro que sí, Leo, claro, lo necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es la confianza en Dios hoy. Y como siempre, lo vamos a cubrir en varios segmentos. En nuestro primer segmento hablaremos sobre qué es la confianza en Dios como correspondencia al amor de Dios. En el segundo segmento hablaremos sobre la confianza en Dios fortalecida en el hogar. En el tercer segmento tocaremos la confianza en Dios a pesar de las vicisitudes del ámbito laboral y del mundo secular. Y finalmente, en el cuarto segmento, sobre la perspectiva de la Iglesia Católica en cuanto a la confianza en Dios. Un tema apasionante que estoy seguro nos va a ayudar a todos nosotros los cristianos católicos con el favor de Dios y la ayuda santificante del Espíritu Santo. A confiar más en Dios en estos tiempos, no solo siendo adversos, sino también muy únicos los que estamos viviendo. ¿Empezamos? Por supuesto, después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos nuevamente. En este primer segmento tocaremos lo que es la confianza en Dios como una correspondencia al amor de Dios. Este es un tema fundamental. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Cómo podemos vivir esa confianza en nuestro día a día? Así que en este viaje hacia nuestra fe más profunda, tenemos que empezar a explorar la confianza en Dios como una virtud profunda que surge como respuesta a ese amor que Dios nos tiene. En la dinámica cristiana vemos una interconexión esencial entre las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. La fe nos lleva a creer en Dios. La esperanza nos invita a esperar en su amor.
Y la caridad nos impulsa a confiar plenamente en sus designios y providencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creo que es importante comprender que la confianza no es simplemente un sentimiento, sino una elección consciente de corresponder al amor divino. Tenemos que confiar en que Dios siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. ¿Cierto, Javier? Así es, Leo. Y para poder dar un poco de entendimiento a ese plan del Señor y por lo menos empezar a, de nuestra parte, manejar el tema de la confianza, es importante, Leo, desarrollar esa confianza. Y la forma en que desarrollamos esa confianza en el Señor, pues es ni más ni menos que de la misma manera que lo hacemos entre los amigos, hablando, conversando con los amigos, conversando con el Señor. ¿Y de qué manera nosotros conversamos con nuestro Dios? Pues precisamente en la oración. Entonces, no podemos nosotros empezar a hablar de confianza sin antes no hemos puesto atención a nuestra vida de oración. Esa vida de oración que nos enseña a creer en un solo Dios. También esa vida de oración que nos ayuda a discernir y ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, un solo Dios, y que en Él vemos al Padre, y que fue Él el que nos reveló al Padre. Pero todas esas cosas nosotros solamente las empezamos a entender mediante los momentos de oración. Señor, creo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, enséñame a ver al Dios Padre Todopoderoso y unido por el amor del Espíritu Santo. Son los detalles, Leos, en los que nosotros definitivamente empezamos a cultivar esa confianza, porque si no lo hacemos, pues hablar del tema de la confianza es un poco, diría yo, un poco seco, un poco sin sentido, porque es muy difícil por el principio humano que tenemos hablar de esa confianza en el Señor si no la hemos sembrado, si no la hemos regado, si no la estamos constantemente valorando y hablando con Él en la oración diaria, Leo. Eso es lo que nos toca. Así es. De hecho, ¿cómo cultivamos, como lo decís muy bien, regando, sí? Esa cultivar la confianza se necesita, sobre todo porque vamos a vivir tiempos de duda. Cultivar la confianza en Dios es un proceso que, como bien lo dijiste, empieza con la oración, con ese diálogo. Nadie ama lo que no conoce. Por eso la oración es el camino hacia el conocimiento íntimo de Dios, ya que nadie puede realmente llegar a amar algo, a admirar a alguien. Nadie puede admirar de largo. Es decir, uno tiene que entrar en esa intimidad a medida que vamos profundizando en esa relación con Dios, como bien lo dijiste, a través de la oración, que es el diálogo con nuestro Señor, pues vamos llegando a confiar en Él en medio de las dudas, porque pues, como dice el Señor, ¿no? Es fácil amar a los que te aman, pero es de realmente cristianos el amar a los que no te aman, a los que te odian. Y en este caso, cuando nosotros entramos en momentos adversos, esas adversidades vienen muchas veces por temas sociológicos, es decir, otras personas que en definitiva se vuelven piedra de tropiezo para el caminar cristiano. ¿Y cómo lograr en medio de esas dudas y adversidades de la vida, donde nosotros nos damos cuenta que hay un gran apoyo de parte de nuestro Dios, únicamente cuando estamos en intimidad con Él? Solamente ahí es donde nos damos cuenta que Él camina a nuestro lado. Solamente ahí nos damos cuenta de que Él va a estar apoyándonos siempre en esos momentos desafiantes. Como dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta confianza nace de una experiencia personal,
Nadie te la va a contar, la tienes que vivir. Es una presencia amorosa de Dios en tu corazón y en mi corazón, en nuestras vidas. ¿Cómo lo ves, Javier? Leo, es muy cierto y es precisamente una meta que nos debemos nosotros de proponer, así como existe tanto testimonio de santos que han caído en ese nivel de confianza, nosotros también tenemos que entrar en ese nivel de confianza. Confianza en el Señor, guiados por el testimonio de los santos, santos que han confiado en el Señor y han tenido su gran premio, santos como Santo Tomás de Aquino, el tan alabado por su mentalidad y por su gran inteligencia, doctor de la iglesia. Y nos podemos ir también a otros santos. Santa María de la Coque en Francia, que nos hizo la revelación del corazón de Jesús. Y el mismo Señor ha venido en cada momento a través de los santos, pero ha escogido santos muy específicos para darnos a entender lo importante que es la confianza. Y lo tenemos también en Santa Faustina Kowalska, con el tema de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia se basa en unas pocas palabras y es: Señor, en ti confío. El Señor ha venido a través de grandes santos enseñándonos que nuestro deber es ser verdaderos hijos. ¿Por qué uso el término verdaderos hijos? Porque los hijos son los que verdaderamente confían en sus padres. Los hijos andan todo el tiempo entregados de la mano de los papás. Si los vas a enseñar a nadar, ellos están con una seguridad de que nunca va a pasar algo porque el papá está siempre vigilante. Por eso es el que el Señor también nos pone ese testimonio en las Escrituras que dice que debemos ser como niños, porque siendo como niños, nosotros vamos a obtener esa confianza en ese Padre, especialmente porque el mismo Jesucristo fue el que nos reveló a Dios como nuestro Padre. Una vez que Él nos enseña a nuestro Padre, Dios, y Él como nuestro Padre, es como si nos estuviera diciendo: bueno, aquí está la mano de tu Padre, agárrate de Él y no te sueltes. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, de tal manera que algún día nosotros también lleguemos a ser ejemplos o testimonios de una verdadera confianza en Dios, que no nos soltemos de su mano, que seamos como verdaderamente esos niños que están siempre agarrados de la mano de sus padres. Y sobre todo, como lo dijiste, Leo, en momentos de tribulación, en momentos de miedo, lo primero que hacen los niños es abrazarse a su padre, es buscar a su madre también, a estar con ellos. De la misma manera, nosotros en los momentos de tribulación tenemos que buscar a Mamá María y tenemos que ir de la mano de nuestro Señor. Es en el momento en que nosotros tenemos que dar verdadero testimonio de nuestra fe. Es interesante y esperemos que este compartir que tenemos les ayude a todos los que nos escuchan realmente a entender el sentido de la confianza, porque es una virtud esencial para nuestra vida. Los invito también a que reflexionen sobre todos estos puntos que hemos discutido y les ayude también a desarrollar esa confianza. Nos vamos a ver otro tema en el siguiente segmento. No se vayan, espérenos, porque este segundo segmento vamos a ver cómo lo podemos también llevar eso hacia nuestras familias y en el mundo también, en la vida cotidiana. No se vayan. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Aquí estamos nuevamente en este segundo segmento en donde vamos a abordar la importancia de la confianza en Dios en nuestro ambiente familiar y del hogar, principalmente en la familia, donde nuestra fe se pone a prueba y se fortalece, en donde empezamos a creer en Dios gracias a la confianza y a esa misma fe que nuestros padres nos transmiten. Comencemos
esta conversación de cómo ser ejemplos de confianza para nuestros seres queridos. Y un ejemplo de confianza para nuestros seres queridos empieza primero que nada con la providencia en Dios para nuestros hijos. Así como nosotros proveemos para nuestros hijos humanos, también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestro Padre del cielo provee para cada uno de nosotros lo necesario, provee completamente nuestra fe, que es lo más importante. Recuerden que la fe es un don y tenemos que orar para que Dios nos dé ese don, el don de la fe. Una vez que nosotros recibimos ese don de la fe, en el hogar empezamos a dárselo a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos a amar a Dios, en creer en la divina providencia. Una vez que nosotros empezamos a desarrollar esa parte del amor de Dios, empezamos también automáticamente a trabajar en el tema de la confianza. De la misma manera que nosotros acudimos a nuestros hijos cuando tienen un problema y tratamos de abrirnos para que con confianza ellos nos revelen sus problemas, de la misma manera, con esa misma pedagogía, tenemos que enseñar a nuestros hijos a revelar lo más íntimo de su ser a Dios, para que una vez que lo revelen, ellos puedan entonces en la vida futura poder sobrellevar los problemas de la vida. Y eso es como la vida familiar empieza a enriquecerse, ¿verdad, Leo? Claro, de hecho, tomando en cuenta lo que estás mencionando, a mí me parece importante. Para que nuestros hijos realmente se abran a nosotros, ellos tienen que ver cómo nosotros también nos confiamos, sabiendo los que estamos lidiando con liderar nuestros hogares. Si ellos nos ven atribulados todo el tiempo, pues obviamente no va a haber una apertura de parte de ellos cuando ellos estén problemados, porque van a decir, bueno, nuestros padres de por sí ya tienen sus propios problemas, ¿para qué llevar nuestros problemas con ellos? Entonces ahí es donde yo creo que la confianza en Dios va más allá de las palabras y las creencias. Creo que se manifiesta en nuestro comportamiento diario. Para darle esa confianza a nuestros hijos, de abrirse con nosotros, con sus problemas. En el contexto familiar es esencial que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo de confianza en la providencia de Dios, como bien lo mencionaste. Esto implica descansar en el amor de Dios como el referente de nuestra conducta. Cuando vivimos de esta manera, transmitimos a nuestros hijos una valiosa lección sobre lo que significa confiar en Dios en la vida cotidiana. No se trata solamente de hablar de nuestra fe, sino de demostrarla a través de nuestras acciones y decisiones. Nuestros actos de amor, de generosidad y de paciencia, sobre todo, en medio de esas dificultades, pues son testimonios poderosos de la confianza que depositamos en Dios como el fundamento de nuestras vidas. Por eso creo que es importante que nosotros reflejemos y transpiremos eso, Javier. ¿Cómo lo ves? Sí, Leo, definitivamente en el 155 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Eso solamente se aprende y se entiende desarrollando una comunicación y un diálogo en la familia. Solamente enseñando la parte de la oración, como lo vimos en el primer segmento, pero ahora enfocado ya al lado de la familia. ¿Cómo enseño yo a mis hijos a orar? ¿Cuán consistente y persistente soy yo en la enseñanza de esa comunicación? ¿Cuánto le enseño yo a mis hijos que así como deben de tener una comunicación conmigo, la deben de tener con el Altísimo? Todos esos son los detalles en los que nosotros debemos darle a entender a nuestros hijos la importancia del desarrollo de las tres potencias del alma, la fe, la inteligencia y la voluntad. Y para establecer un diálogo entre la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, es necesario esos tres elementos. Es necesario tener la fe, tener la inteligencia y tener la voluntad.
No podemos empezar una comunicación si no entendemos el principio de esas tres potencias del alma, porque no se trata solamente de hablar, no se trata de pronunciar palabras, se trata de involucrar la voluntad para cambiar las cosas que se necesitan. Se trata de poner a funcionar la inteligencia porque debo entender el punto de vista de la otra persona, sobre todo cuando son los hijos. Y tengo que fomentar mi fe porque debo también al final confiar en Dios en aquellas cosas en las que mi capacidad intelectual se ve limitada, pero debo descansar en las manos del Señor, que Él en su inmensa sabiduría nos puede ayudar a nosotros a manejar la situación, siempre y cuando nosotros involucremos y tengamos nuestra voluntad en la dirección correcta, estemos abiertos a su iluminación a través del Espíritu Santo en la inteligencia y no perdamos la fe en Él. Eso es importante, Leo, también para poder darle frente o hacerle frente a todo lo que en la casa se viene, Leo, todos los días. Claro, la vida familiar sabemos que está llena de desafíos únicos y característicos. Pueden ser desafíos financieros, de diferencias generacionales, pueden haber conflictos interpersonales o incluso hay dificultades en esa crianza de los hijos, ¿sí? Tener que lidiar con niños que siempre que llegan del mundo exterior, de la escuela, vienen con preguntas, vienen con diferencias en su manera de pensar, simplemente porque son semillas sembradas en el exterior que después nosotros tenemos que de una u otra manera corregir, ajustar. Por eso la confianza en Dios juega un papel crucial en superar todos estos obstáculos. Al confiar en la providencia divina, encontramos esa fuerza y esa perseverancia para sobrellevar todos estos desafíos a lo largo del tiempo y a medida que los hijos van creciendo, porque los desafíos también van evolucionando. Es importante recordar que algunos desafíos de carácter familiar van a ser persistentes y van a requerir mucha paciencia, no se van a solucionar en el corto plazo. Vamos a tener que coexistir con todos estos desafíos y para eso se requiere, como lo dije, paciencia, mucha persistencia, porque al final cuando uno persiste, uno termina siendo creíble ante nuestros hijos y después nuestros hijos ante sus amigos. La confianza en Dios nos va brindando esa certeza que incluso en medio de las luchas, Dios está presente y nos sostiene. A través de esa confianza vamos encontrando también la esperanza y la fe y esa orientación necesaria para navegar por esas aguas turbulentas de la vida familiar, sabiendo que no estamos solos en este viaje. Bueno, Javier, pues es un placer siempre contigo discutir estos temas cruciales relacionados sobre todo con la familia. Sé que sos papá y ahora abuelo. Entonces la confianza en Dios es clave. Recordemos que esa confianza en Dios, si se reside muy bien en nuestro hogar, puede ser una luz para otros. Sigamos construyendo hogares donde la confianza en la providencia de Dios sea el cimiento. Bueno, hacemos una pausa y después volveremos con el mundo secular. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos nuevamente. En este tercer segmento vamos a explorar cómo la confianza en Dios se aplica en el mundo laboral y secular. Sabemos que la vida no se limita a nuestras casas o nuestras parroquias y queremos abordar cómo mantener esa confianza en el entorno profesional, en el entorno diario allá afuera, en la aridez del mundo. Así que empecemos esta conversación con esa confianza en el entorno laboral. Creo que es innegable que el mundo secular y el entorno laboral pueden a menudo sentirse como un terreno árido. Creo que lo hemos tocado incluso en otros programas, en lo que respecta a la espiritualidad. Es donde se nos pasa por encima de que tenemos que llevar a Dios con nosotros en esos momentos. Y casi siempre en el entorno laboral todo lo queremos controlar. Y aquí olvidamos que Dios está con nosotros en cada paso de nuestro camino.
Es un hábito que nos cuesta romper y hacerlo un buen hábito. Es esencial recordar que esta esfera de nuestras vidas es un campo de batalla espiritual. No podemos olvidarnos de eso. En nuestra lucha contra fuerzas invisibles, tenemos que recordar que hay que confiar en la protección y la guía divina. Y esa va muy de la mano con lo que es la comunión de los santos, la intercesión de nuestros ángeles guardianes, hasta la poderosa intercesión de los santos, especialmente nuestra Virgencita, María Santísima. La confianza en Dios tiene que ser en definitiva nuestro escudo en este mundo secular. Recordemos humildemente que sin Dios no somos nada, pero con Él somos capaces de enfrentar cualquier desafío que el mundo laboral nos presente. ¿Qué te parece, Javier? Leo, definitivamente nosotros no nos podemos despegar o desconectar de esta parte, de esta ayuda también que nos viene de parte de los santos también, Leo. Así como nosotros estamos en esta batalla, como bien lo dijiste, en donde estamos peleando contra un ser que tiene, digamos, otro nivel más alto en lo que se refiere a capacidad, sobre todo sobre la nuestra. Nosotros también tenemos que usar las herramientas que nuestro Dios nos ha dado para equiparar esa batalla. Muy cierto lo dijiste, Leo. San Ignacio de Loyola nos recuerda de que nosotros tenemos tres frentes de batalla. Siempre estamos peleando con el mundo, con la carne y con el demonio. Y para hacerle frente a todos esos frentes de batalla, es preciso echarle mano a nuestros santos, a nuestra Madre María Santísima, cuando tenemos el problema de la carne, abrazarnos y meternos debajo de su manto protector para que nos ayude a salir adelante. Cuando sentimos la entrada del demonio a través de alguna persona, invocar a San Miguel Arcángel y decirle: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. También nosotros en cada uno de esos momentos del mundo, sobre todo en el mundo, no dejemos nuestra fe en la casa o en la iglesia. Tenemos que llevarla también al trabajo y decirle al Señor: Señor, tengo este reto hoy en mi trabajo, ilumíname. Hablarle a los santos también. San Antonio yo soy devoto también de San Antonio, y San Antonio es una gran ayuda también cuando necesitamos resolver cosas que se salen de nuestras manos. Y como bien lo dijiste, Leo, también nuestros ángeles de la guarda. Yo creo que en un programa anterior usamos el ejemplo de que era más fácil poner al ángel de la guarda mío a hablar con el ángel de la guarda de mi vecino para que se pusieran de acuerdo, así que cuando iba a la junta de trabajo ya todas las cosas estaban mucho más fáciles y más resueltas y fáciles de manejar. Ese es el tipo de confianza en ese nivel superior que también lo tenemos para balancear esta batalla, porque tenemos que darle vida a esta parte, Leo. Es muy, muy bueno este tema, sobre todo para los que debemos mantenernos conectados a la iglesia triunfante, Leo. Vamos a continuar con este tema también de la confianza en el trabajo, Leo, que es muy importante, pero también creo en esta parte que nosotros debemos entrar también en la parte de la ética y cómo confiar, porque no solamente la parte de la ética, sino que hay veces pensamos que nos van a despedir del trabajo, y eso nos da también una desconfianza en lo que hacemos, Leo. ¿Cómo manejamos eso, Leo? Muy bien dicho. En el mundo secular siempre nos vamos a encontrar con situaciones en las que nuestros valores cristianos van a chocar con esas demandas del entorno laboral. No todos están completamente claros y este es el momento de evangelizar, pero
pero la manera de evangelizar en ese momento no serán con las palabras, sino haciendo un alto y decir, esto no es, para mí no es negociable. La ética en el trabajo es esencial. Y sí, puede ser que uno tenga ese temor que pueda ser despedido, sobre todo porque la ética pueda estar comprometida con respecto a alguien que esté en la jerarquía organizacional del trabajo más alta que uno. Es un reflejo de nuestros valores internos que aun y cuando eso nos dé temor, no podemos realmente dar la espalda a lo que nosotros realmente nos identifica. Cuanto más arraigados tengamos esos valores y los convirtamos en virtudes que guíen nuestro comportamiento, mejor preparados vamos a estar para enfrentar los desafíos éticos que se nos presentan. Pero ahí es donde viene la confianza en Dios para darnos esa fuerza, para hacer que el temor sea menor a dar el paso. ¿El paso de qué? De la no negociación sobre algo que no debe ser negociado por nuestras creencias. Debemos entender que la batalla espiritual se libra finalmente, no es afuera, es en nuestro corazón, no es en el mundo secular. El mundo secular podrá crear la amenaza, pero donde realmente la batalla se está librando es en nuestro interior. Es lo que está más expuesto y vulnerable. La confianza en Dios no solo nos va a dar la fuerza para actuar con integridad, sino que también nos va a guiar en la toma de decisiones éticas y morales, recordándonos que nuestra verdadera recompensa proviene de agradar a Dios, incluso en el ámbito laboral. Por eso es bueno tener este tipo de conceptos que en cierta manera vale la pena como enfocarnos en algunos consejos prácticos. Creo que tú tienes algunos por ahí. Sí, así es, Leo. Leo, una de las cosas en las que nosotros, ya personas adultas con familia y esposa, existe también el desarrollo ya de la confianza. Cada uno de los que somos, hemos contraído matrimonio, nos vamos de la casa, salimos de la casa en la mañana al trabajo. Nuestra esposa tiene la plena confianza de que nosotros vamos al trabajo a trabajar, no vamos a buscar otras cosas que nos pueda poner en peligro nuestro matrimonio. Ella tiene toda la confianza en nosotros. Nosotros a su vez también la confianza en ella. Nosotros a su vez nuestra confianza en Dios. A su vez también cuando llegamos al trabajo, en el trabajo se nos da la confianza para hacer uso de herramientas que no son nuestras. Nos dan la confianza de administrar cosas que no son de nosotros, pero se nos ha dado esa confianza. El tema de la confianza a nivel humano está a todo nivel, pero si yo no he logrado desarrollar también esa confianza en Dios, voy a empezar yo a violar la confianza que se me ha brindado, porque también de la misma manera yo empiezo a desconfiar en la providencia divina y empiezo a hacer cosas que no son ni éticas ni morales. Entonces, yo debo estar muy claro en mi confianza en el Señor, en la providencia divina, y como yo sé que tengo confianza en Él, sé que voy a salir adelante en todas las cosas que se me presentan en la vida. Por eso me controlo en los gastos, porque yo sé que también el Señor me va a proveer, pero ya actualmente me dio el don que tengo del trabajo, pero soy yo el que empiezo a meterme en problemas cuando empiezo a gastar más de lo que gano. Entonces, no es que yo pierda la confianza en el Señor o el Señor deje de darnos los bienes. Somos nosotros los que, por alejarnos del Señor, empezamos a entrar en esa desconfianza y empezamos a poner nuestra confianza en el dinero y en otras cosas que no son realmente lo que Dios quiere. Un aspecto muy importante, y ya para terminar en esta parte como consejo, traten siempre de hacer la divina voluntad. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Cuál es la divina voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios en ese momento para con nosotros, criaturas? ¿Qué es lo que debemos hacer? Eso es parte de los consejos prácticos que yo les puedo dar. Piensen, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Él me dio la confianza del libre albedrío,
lo tengo. Él me dio la confianza de una inteligencia. Él me entregó la confianza de una voluntad. Estoy siguiendo y utilizando lo que Él me dio para hacer su voluntad. Como lo dice el Padre nuestro, nos corresponde a nosotros hacer la divina voluntad. Leo, ha sido un placer hablar sobre este tema de la confianza en el trabajo, Leo, y también mencionar así por encima el tema de la divina voluntad, que en algún momento vamos a explotarlo un poquito más, pero espero que nuestros oyentes encuentren la inspiración que nosotros hemos tratado de desarrollar en este programa para que lo puedan llevar a sus lugares de trabajo. En el lugar de trabajo es precisamente donde se necesita la fe. No se vayan porque vamos a continuar con nuestro programa, sobre todo la parte de la confianza en Dios, pero ya desde el punto de vista de nuestra madre la iglesia. No se vayan. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bienvenidos nuevamente a este último segmento en donde vamos a hablar sobre la perspectiva de la iglesia sobre la confianza en Dios. La iglesia nos ofrece orientación valiosa en nuestra búsqueda de una fe sólida. Empecemos explorando cómo las enseñanzas de la iglesia influyen en nuestra confianza en Dios. El magisterio de la iglesia nos dice, y yo cité anteriormente el 155 de nuestra iglesia, pero ahora me voy a atrever a hablarles de otro segmento, el 154, donde específicamente el magisterio de la iglesia nos dice que no es contrario. Leo el 154 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice: no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades que Él nos revela. Eso es lo que nos dice nuestra Madre Iglesia, que nosotros no es contrario a la libertad. No es que estemos siendo enajenados. No, todo lo contrario. Si nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor va a retribuirnos con una gran esperanza, que es la que nosotros tenemos, que es la vida eterna, que es morar en el Señor. El Señor, debemos de mantener esa confianza de que las promesas que Él nos hizo de la vida eterna es parte de lo que el magisterio de la iglesia refuerza para que nos mantengamos caminando en este valle de lágrimas. Por eso debemos continuar en esa parte, Leo, que es sumamente importante para nuestra fe. Claro, la Iglesia Católica creo que ha abordado, Javier, la importancia de la fe y la confianza en Dios a lo largo de la historia. Hay una encíclica que a mí me encanta, es Espe Salvi del gran Papa Benedicto XVI, y en esta carta apostólica el Papa nos ayuda a reflexionar sobre la esperanza cristiana y cómo esta está intrínsecamente relacionada con la confianza en la providencia divina. El Papa Benedicto nos recuerda que la fe no es solo creer en Dios, sino también en confiar en Él plenamente, incluso en medio de las dificultades. Es decir, le da un enfoque hermoso de todo lo que hemos venido hablando tanto en el hogar como en el mundo secular. Y a través de esta enseñanza de la Iglesia por medio de nuestro gran Papa Benedicto, comprendemos que la confianza en Dios es un pilar fundamental de nuestra espiritualidad católica, que nos va impulsando a vivir con esperanza y alegría. Hay gente que no se explica cuando se topan con esos cristianos que están en un momento de ataque, en momento de vamos a decir, situaciones abrumadoras, y sin embargo con esa felicidad. Eso es, vamos a decir, el signo más hermoso de un cristiano que confía plenamente en Dios en medio de la adversidad. Entonces, aquí obviamente existen ciertos consejos, ¿cierto, Javier?
Sí, claro, Leo, y nuestra madre iglesia nos lo enseña y nos lo enseña de una vez en el catecismo de la Iglesia Católica en el número 397, donde dice: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En eso consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. La confianza que Dios nos dio a nosotros, dándonos como administradores toda la creación, esa confianza que el Señor deposita en nosotros, que somos administradores de esta creación, debemos de llevarla también y preocuparnos en esa administración de ese bien que nos dio el Señor, que es el medio ambiente. También tenemos esa responsabilidad, pero tenemos nosotros que mantener esa confianza, precisamente porque el diablo hizo morir esa confianza en Dios cuando tentó a nuestra madre Eva, y la hizo desobedecer y la hizo pensar que podría algún día llegar a ser como Dios, y manipuló completamente la información que tenía, haciéndola creer que era lo mejor que le podía pasar. De la misma manera, nosotros tenemos que mantener esa confianza en el Señor y no creer en todo lo bueno de este mundo, porque muchas de las cosas de lo bueno de este mundo no son para nosotros, no son para que nosotros nos estemos completamente entregados a ellos. El mismo San Ignacio de Loyola nos dice que nosotros tenemos que servirnos de las cosas que hay en la creación, tanto y cuanto eso sirva para que nosotros lleguemos a la salvación, pero tenemos que apartarnos de todo lo que hay en la creación, tanto y cuando ellos nos separen de Dios. Entonces, es un balance, es un discernimiento, es un concepto, es un consejo de cómo debemos utilizar las cosas, pero siempre bajo la confianza de nuestro Señor. Leo, y ahora, Leo, hay que invitar a las comunidades a profundizar en esto también, Leo. Definitivamente, Javier. Hay un elemento que a mí me encanta, que sirve en definitiva como una invitación que está ahí perenne, y me refiero a la Sagrada Familia, compuesta por la Virgen María, por San José y por ese niño Jesús divino. Creo que es un modelo supremo de confianza en Dios. María y José confiaron plenamente en el plan divino, incluso cuando enfrentaron desafíos abrumadores. Desde el momento en que el ángel le anunció a María que sería la madre de Jesús, ella responde con un profundo hágase según tu palabra. María confió en la voluntad de Dios sin reservas, aceptó su papel en la historia de la salvación sin todavía tener, pero ni ninguna imaginación de qué tanto iba a llegar. Y San José, por su parte, confió en esos mensajes de los ángeles que le advirtieron en sueños y que le guiaron para proteger a la Sagrada Familia. Juntos, María y José confiaron en ese Dios que amoroso, del cual ellos siempre tuvieron en su corazón en cada paso de su camino, incluso cuando tuvieron que huir a Egipto para proteger al niño Jesús de Herodes. Hay muchas historias, no solo de manera bíblica, sino también en revelaciones privadas, que se refiere a esa vida oculta de la Sagrada Familia. Claro, siempre con la lupa del discernimiento, ¿verdad? Porque las revelaciones privadas están ahí, según dice el numeral 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, que existen y que, si bien nosotros en la revelación pública estamos obligados a creer, si nos queremos seguir llamando cristianos católicos, pues en las revelaciones privadas estamos invitados a creer. Y se dice que en una de estas revelaciones, en ese tiempo en Egipto, María y José, con el niño Jesús, recibieron la ayuda de una familia egipcia que los acogió en su casa. Y esta familia, compuesta por un matrimonio y sus hijos,
brindó refugio, alimentos y amistad a la Sagrada Familia mientras estuvieron en Egipto. Según la tradición, esta familia egipcia habría recibido bendiciones especiales por su generosidad y por ese servicio a la Sagrada Familia. Se cree que uno de los hijos de esa familia llegó a ser un seguidor de Jesús y más tarde se convirtió en un cristiano dedicado en su tierra natal. Miren qué cosa más bella. Una de las partes que me encanta mucho y que sirve como a manera de ejemplo a esta invitación a estas comunidades es esa hermosa tradición donde se ha transmitido en la devoción católica, que se basa en la idea de la Sagrada Familia, cuando la Virgen María administra todo lo que le daba a San José, confiando plenamente en la providencia de Dios y compartían generosamente lo que tenían con los necesitados a su alrededor. Es decir, María no ahorraba. María no ahorraba. Si le sobraba algo, ayudaba con el que estaba a la par, porque estaba entregada completamente a la providencia. Y aunque esta idea no se encuentra en los relatos bíblicos, va reflejando esa virtud de la confianza en Dios y esa caridad conjunta. Es decir, confío en que Dios va a seguir proveyendo y por eso lo que me sobra, a pesar de que estamos viviendo el día a día, pues voy a compartirlo con el que lo necesita a la par. ¡Qué característica tan hermosa de la espiritualidad de la Virgen María y de San José! Por eso ellos son modelos de fe y virtud. Por eso la idea de que ellos compartían lo que tenían sin acumular riquezas personales resalta la importancia de vivir de manera desprendida y de confiar en esa providencia divina. Esta enseñanza nos va recordando la importancia de la generosidad, la preocupación por los menos afortunados en nuestra vida cotidiana. No quedarnos al margen solamente porque después nosotros nos podemos meter en problemas por ayudar a alguien más. La confianza en Dios tiene que radicar en esa disposición a compartir lo que tenemos, porque esos son los valores esenciales en la vida cristiana. Ahí se compagina la caridad con la confianza en Dios. Y la Sagrada Familia es ese ejemplo inspirador para todos nosotros los creyentes en este sentido. La confianza en Dios de la Sagrada Familia es un ejemplo inspirador. Es esa invitación. Por eso a mí me encantó cuando me dijiste cuál es esa invitación a las comunidades. Ahí está, la Sagrada Familia. Nos enseña a confiar en la providencia divina, incluso en medio de las dificultades, y a aceptar esa voluntad de Dios con humildad y con gratitud. La Sagrada Familia nos muestra que cuando confiamos en Dios y vivimos de acuerdo con su plan, Él nos va a guiar y nos va a sostener a lo largo de toda nuestra vida, protegiéndonos en esos momentos de peligro, porque la Sagrada Familia vivieron muchos momentos de peligro. Y así como los condujo a ellos, nos va a conducir a nosotros también hacia la gracia y la salvación. Bueno, Javier, el tiempo se nos acaba. Ha sido un honor discutir esta sabiduría de la Sagrada Familia, de la sabiduría de nuestra Santa Madre Iglesia en relación con la confianza en Dios. Recordemos que somos parte de una comunidad de fe que nos apoya en este camino. Sigamos, vamos, crezcamos en nuestra confianza y compartamos el amor de Dios con el mundo. Así nosotros sintamos que nadie se lo merece. Así sintamos de que el mundo le está dando la espalda a Dios. Nos tenemos que siempre enfocar en que Dios siempre nos llama a ayudar. Nos despedimos hasta la próxima edición, no sin antes cerrar con la oración. Javier. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor a este programa, a toda su audiencia, a todos aquellos que escuchan y nos ven en todas las redes sociales y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.